¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Es un placer para mí estar nuevamente aquí con usted. Soy la maestra Erika Robledo Collazo, alumna del cuarto cuatrimestre del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. En esta ocasión, en lo tocante al taller de técnicas de persuasión, interrogatorio y contrainterrogatorio, cuya actividad es la número 2, analizaremos lo relativo al examen directo o bien al interrogatorio directo. Para comenzar, es importante señalar o hacer notar que el éxito de un juicio depende en gran medida de la construcción de una historia real o un relato verosímil que logre en el juzgador precisamente la convicción necesaria para obtener una resolución o una sentencia favorable. Luego entonces, la principal oportunidad con la que contamos como abogados para narrar y probar precisamente esta historia va a permitir al tribunal revivir la versión de los hechos de nuestro cliente es precisamente en el examen directo o interrogatorio directo. Comúnmente vamos a notar que algunos autores o algunos expertos o bien lo relativo a la doctrina lo establecen como interrogatorio directo o examen directo. En este orden de ideas es importante señalar que los expertos Andrés Beitelman y Mauricio Duche, en su libro Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba, hacen una diferencia muy marcada en el por qué debería denominarse como examen directo y no interrogatorio directo, haciendo una gran interpretación al señalar que los testigos no solamente, o de los testigos no solamente se extrae información a través de preguntas y respuestas que los mismos dan, sino va mucho más allá. El examen evidencia cosas más allá de las palabras o de las propias preguntas que pueden responder los testigos, ya que se utiliza a la persona misma del testigo o bien se van a hacer demostraciones diversas a lo largo del interrogatorio ante el propio tribunal. Luego entonces establecen 100% la garantía de que pueda ser denominado como examen directo. Ahora bien, estos mismos autores, Andrés Beitelman y Mauricio Duchamp, en el libro Litigación Penal, señalan que el examen directo debe versar sobre cuatro objetivos específicos. El número uno es precisamente el solventar la credibilidad del testigo, es decir, presumir que mi testigo cuenta con capacidades, que mi testigo cuenta con la expertise necesaria para poder realizar ese trabajo o para realizar la función que está encomendado, la función que ha realizado. Luego entonces aquí las preguntas tenientes tendrán que ser relativas a los conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, expertise, años trabajando, etcétera. La número 2 es precisamente acreditar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso. Es decir, aquello que en un alegato de apertura le prometía al tribunal que iba a acreditar precisamente con el desfile probatorio, aquí es momento de solventarlo, aquí es momento de materializarlo, acreditar las proposiciones fácticas de la teoría del caso. Como número 3 es acreditar e introducir precisamente al juicio la prueba material. Entendamos por prueba material aquellos objetos que en su momento fueron asegurados o bien aquellos objetos, informes, dictámenes que en su momento fueron elaborados. Y por último, y no menos importante, la número 4, que es obtener información relevante para el análisis de otra prueba. Y que esto me va a servir precisamente para concatenar todo el desfile probatorio que voy a estar presentando. Ahora, tenemos que tomar en consideración dentro de nuestra legislación dónde se encuentra normado el interrogatorio directo. Así las cosas, obtenemos que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, del artículo 371 al artículo 376, vamos a encontrar lo relativo al interrogatorio directo. Y estas particularidades, a manera de resumen, expresan lo siguiente. Vamos a encontrar en primer término, las particularidades de los declarantes en la audiencia, es decir, todas aquellas características que se dan de forma preliminar a que inicie la audiencia, tales como cuáles son estas características de los testigos, como que no se podrán comunicar entre sí, como que no podrán oír, ver o ser informados de lo que acontece en la audiencia, lo relativo a las protestas para que se puedan conducir con verdad y la toma de sus generales.
Es importante referir en este punto que testigos y peritos de ninguna forma podrán sustituir su testimonio por la lectura de registros o documentos donde consten sus declaraciones. Luego entonces, son principales testigos y tendrán que hacerlo de forma oral, a efecto de estar en posibilidades de convencer al tribunal de enjuiciamiento. También dichos artículos norman lo relativo al desarrollo del interrogatorio. ¿Cómo va a ser este interrogatorio? Recordemos que una vez que comienza el interrogatorio no puede ser interrumpido bajo ninguna circunstancia, salvo que alguna de las partes haga valer una objeción. También señala las reglas para formular preguntas en juicio. Recordemos que deben ser formuladas de manera oral y deben versar sobre un hecho en específico, sobre un solo hecho. Es decir, se van a excluir aquellas pruebas o aquellas preguntas ambiguas o poco claras, aquellas preguntas que sean conclusivas, impertinentes, aquellas que sean irrelevantes o que sean argumentativas, aquellas que tiendan a ofender al testigo o bien que pretendan coaccionarlos a efecto de obtener una respuesta favorable a sus intereses. Los mismos artículos norman lo relativo a las objeciones, que atendiendo a lo que les acabo de mencionar, se podrá objetar siempre que la pregunta que se formule pues sea ambigua, sea poco clara, sea conclusiva, sea impertinente, irrelevante, sea argumentativa, que ofendan al testigo o que coaccionen al mismo. Señala también lo relativo al testigo hostil, las medidas que se van a tomar para el mismo y, no menos importante, la lectura de apoyo de memoria que puede ser utilizada también para demostrar o superar contradicciones en una audiencia. Generalmente se utiliza en prueba testimonial. Ahora bien, estimado doctor, mi prueba o mi actividad va a versar sobre las preguntas que se van a formular de interrogatorio al señor Ciro Álvarez Hernández en su calidad de testigo, mismo que el pasado 23 de marzo del año 2018 realizó la detención del ahora acusado, posterior al llamado de auxilio que recibió vía radiooperador y que él mismo se percató del peligro inminente que corría la víctima, quien se encontraba amagada por el acusado, quien le había colocado un cuchillo a la altura del cuello y la amenazaba con matarla. Ello de acuerdo con las siguientes interrogantes que le serán formuladas a continuación. Buena tarde, señor. ¿Cómo está? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto tiempo lleva laborando en dicha institución? ¿Cómo está usted capacitado para llevar a cabo su trabajo? ¿Sabe usted por qué está en esta sala de audiencia? ¿Por qué fue citado por el agente del Ministerio Público? ¿A qué se refiere que participó en una detención? ¿Cuándo tuvo usted conocimiento del hecho? ¿Cómo tuvo usted conocimiento del hecho? ¿Dónde fue el hecho? ¿A qué hora llegó al lugar? ¿Quién le permitió el acceso al lugar? ¿De qué se percató en ese momento? ¿Qué acciones tomó usted en ese momento? ¿Reconoce este objeto? ¿Por qué lo reconoce? ¿Ha rendido entrevista anteriormente con ante el agente del Ministerio Público? ¿Es cuánto? Gracias. Una vez concluido el interrogatorio, es importante tomar en consideración a manera de conclusión lo siguiente. Recordemos que en el examen directo, en el interrogatorio directo, el testigo es el principal protagonista.
Luego, entonces, como abogados, debemos tomar en consideración dicha circunstancia y debemos evitar tomar el papel protagónico, dejando que sea el testigo quien cumpla con su rol probatorio, ya que de esta forma lograremos pues, que en la mente del juzgador esté presente precisamente el testigo y no así el abogado dando u otorgando o señalando cuáles son las respuestas. Por el contrario, se logrará que el propio testigo sea quien de manera plena, de manera natural, pueda rendir su testimonio de acuerdo a lo que sabe y le consta. Bien, no olviden consultar la referencia, que por aquí se las dejo. Pueden consultar el libro Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba de la Universidad Diego Portales, cuyos autores son Beitelman, Aronofsky y Dush Jaime Mauricio, del año 2004. De la misma forma, pueden consultar el Código Nacional de Procedimientos Penales del artículo 371 al artículo 376. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes y espero que sea de su agrado. Saludos, doctor. Hasta la próxima.